Para comprender la profundidad de la manipulación verbal, es imperativo analizar la arquitectura de sus objetivos, pues nada en este comportamiento es errático o producto del azar. El primer gran objetivo, y quizás el más inmediato, es despojarte por completo del control de la conversación. En una interacción equilibrada, el flujo del diálogo es una calle de doble sentido donde ambas partes tienen el poder de proponer temas, expresar sentimientos y llegar a conclusiones. Sin embargo, el manipulador ve la charla como un territorio que debe ser conquistado. Al distorsionar tus palabras, te obliga a abandonar el tema que tú habías propuesto para forzarte a entrar en su propio terreno. Si tú querías hablar de un problema financiero o de una falta de respeto, y esa persona lo transforma en una acusación sobre tu tono de voz o tu supuesta falta de cariño, ya has perdido el timón. Ahora no estás hablando de lo que tú necesitabas, sino que estás orbitando alrededor de la reacción del otro. Este secuestro temático es una forma de desorientación que te deja sin voz y sin agenda propia, convirtiéndote en un sujeto pasivo que solo reacciona a los estímulos que el manipulador decide lanzar. Este desplazamiento del control tiene una función táctica fundamental: agotar tu resistencia mental. Mientras tú gastas energía tratando de recuperar el hilo de la conversación original, el manipulador utiliza ese tiempo para fortalecer su posición. El control de la charla no se trata solo de quién habla más, sino de quién define de qué se habla y bajo qué términos. Al cambiar el significado de tus oraciones, el manipulador establece las reglas de un juego en el que tú siempre empiezas con desventaja. Tú ya no eres el dueño de tus propios mensajes. El significado de lo que dices queda sujeto a la validación, o más frecuentemente a la invalidación del otro. Este vacío de poder personal te deja vulnerable y facilita que los siguientes objetivos del manipulador se cumplan con mucha menor resistencia, ya que para este punto, tu confianza en tu propia capacidad de comunicación ha empezado a agrietarse seriamente. El segundo objetivo, estrechamente ligado al anterior, es la evasión sistemática de cualquier tipo de responsabilidad propia. La manipulación verbal funciona como un escudo de espejos. Cualquier crítica, observación o petición de rendición de cuentas que lances hacia el manipulador es reflejada de vuelta hacia ti de forma deformada. La responsabilidad es una carga que el manipulador se niega a llevar, por lo que utiliza la distorsión para limpiar su historial en tiempo real. Si señalas una mentira, el manipulador dirá que eres un paranoico que lo persigue. De ese modo, el tema deja de ser su mentira y pasa a ser tu paranoia. Es una maniobra de distracción profesional. Al ponerte a la defensiva, logran que el foco de atención se aleje de sus acciones. Es imposible exigirle responsabilidad a alguien que está ocupado acusándote de algo peor o distorsionando tu reclamo hasta que éste pierda toda su validez original. Esta evasión de responsabilidad crea un entorno de impunidad dentro de la relación. El manipulador aprende que mediante la gimnasia mental y verbal puede salir indemne de cualquier situación. No necesita pedir perdón ni cambiar su comportamiento porque en su narrativa distorsionada, él nunca hizo nada malo. O si lo hizo fue una reacción justificada a algo que tú supuestamente dijiste o hiciste. Al final del día, la técnica de la distorsión sirve para que el manipulador nunca tenga que enfrentarse al espejo de sus propios errores. Para ellos, admitir una falta es una derrota inaceptable, por lo que prefieren demoler la estructura de la verdad antes que aceptar una brizna de culpa. Así, la relación se estanca en un ciclo donde los problemas reales nunca se solucionan, simplemente se entierran bajo capas de malentendidos fabricados y acusaciones cruzadas que sirven como cortina de humo para la negligencia del manipulador. El tercer y más insidioso de los objetivos es la construcción de un escenario donde ellos siempre asumen el rol de víctimas. Este es el pilar maestro de su estrategia, conocido en psicología como la inversión de roles. Al presentarse como el agraviado, el manipulador adquiere un poder moral automático sobre ti. La víctima real de la distorsión, que eres tú, acaba sintiéndose como el agresor. Este escenario es extremadamente eficaz porque apela a tu empatía y a tu sentido de la justicia. Si logran convencerte, o al menos hacerte dudar de que tus palabras les han causado un dolor profundo, tú bajarás la guardia y detendrás cualquier intento de confrontación. El rol de víctima les otorga una licencia para comportarse de manera abusiva bajo el pretexto de la defensa propia. Es un teatro de sombras donde sus lágrimas o su indignación actúan como un chantaje emocional que te obliga a rendirte para no ser esa persona cruel que hiere a los demás. Vivir en esta narrativa distorsionada donde el otro es siempre el mártir tiene efectos devastadores en tu salud mental. Te ves obligado a vivir en un estado de arrepentimiento perpetuo por crímenes que no has cometido.
El manipulador utiliza su victimismo como una herramienta de control a largo plazo. Cada vez que tú intentes ejercer tu autonomía o señalar una injusticia, ellos sacarán a relucir su herida fabricada para recordarte que tú eres el agresor. Esto crea una jerarquía emocional donde sus sentimientos son sagrados e incuestionables, mientras que los tuyos son vistos como ataques potenciales. El escenario de la víctima perpetua es la trampa final, porque una vez que aceptas ese marco de realidad, cualquier cosa que digas puede y será usada en tu contra, reforzando la idea de que tú eres el problema, y ellos son simplemente almas sufridas que intentan sobrevivir a tu supuesta toxicidad. Esta tríada de objetivos, perder el control, evadir la responsabilidad y fingir victimismo, forma un círculo vicioso del que es difícil escapar sin una comprensión clara de la táctica. El manipulador no busca la paz ni el entendimiento, busca el dominio a través del desgaste. Cada vez que permites que una de tus frases sea convertida en un arma contra ti, estás alimentando estos tres pilares. Entender que su reacción no es una respuesta a lo que dijiste, sino un movimiento calculado para alcanzar estas metas, te permite desapegarte emocionalmente del conflicto. La próxima vez que alguien intente convertirte en el villano por expresar una necesidad básica, recuerda que no estás ante una persona herida, sino ante un estratega que está intentando arrebatarte el control, proteger su ego y usar tu propia bondad para encadenarte a una narrativa de culpa falsa. El uso de generalizaciones absolutas como siempre y nunca representa una de las señales de alerta más evidentes y a la vez más efectivas dentro de la manipulación verbal. Estas palabras no se utilizan para describir la realidad, sino para aniquilarla. Cuando un interlocutor sustituye un hecho puntual por una etiqueta de carácter permanente, está intentando redefinir quién eres en lugar de discutir lo que hiciste. Si cometiste un error una vez, o si simplemente expresaste una opinión que no fue del agrado del otro, el manipulador expandirá ese evento único hasta convertirlo en una ley universal de tu comportamiento. Al decirte siempre haces lo mismo o nunca me escuchas, están borrando de un plumazo todas las ocasiones en las que sí estuviste presente o sí actuaste correctamente. El objetivo es despojarte de tu derecho a la matización y obligarte a defenderte de una caricatura de ti mismo que es imposible de satisfacer. Esta técnica de exageración funciona como un mecanismo de inflación emocional. Al transformar un incidente aislado en una tendencia histórica, el manipulador logra que el conflicto escale de manera inmediata. Ya no se está discutiendo un pequeño desacuerdo sobre los planes de la cena o un retraso de 5 minutos. Ahora se está juzgando tu valía como pareja, amigo o colega. Las palabras siempre y nunca actúan como martillos que clavan una narrativa fija en la que tú estás perpetuamente en deuda. Esta generalización injusta genera una indignación legítima en la víctima, quien instintivamente comienza a enumerar excepciones para demostrar que la acusación es falsa. Sin embargo, entrar en ese debate es caer en la trampa mientras tú buscas pruebas de tu buen comportamiento pasado. El manipulador ya ha logrado que el foco de la charla se desvíe del tema presente hacia una evaluación general de tu personalidad. La eliminación del contexto es el cómplice necesario de estas generalizaciones para generar un drama innecesario y desproporcionado. En una comunicación saludable el contexto lo es todo. Las circunstancias, el estado emocional del momento y las intenciones previas otorgan significado a las palabras. El manipulador, por el contrario, despoja a tus frases de su entorno para presentarlas como pruebas aisladas de tu supuesta maldad. Si dijiste que necesitabas silencio en un momento de jaqueca, el manipulador ignorará tu dolor físico y presentará tu petición como una prueba irrefutable de que siempre eres una persona fría que desprecia la compañía. Al descontextualizar logran que cualquier comentario suene egoísta o agresivo. Esta fragmentación de la realidad les permite construir una historia de agravios constantes donde ellos son las víctimas de tus ataques impredecibles y recurrentes. El drama generado por esta táctica no es un subproducto accidental, sino una herramienta de control emocional. El ruido que provocan las palabras absolutas y la falta de contexto sirve para aturdir a la víctima. Es muy difícil mantener la calma y la lógica cuando alguien está atacando tu identidad con mentiras generalizadas. El manipulador sabe que bajo presión emocional, es más probable que cedas, que te disculpes por cosas que no hiciste o que aceptes culpas que no te corresponden solo para que cese el ataque. La exageración busca romper tu equilibrio psicológico. Cuando te dicen nunca te importa lo que yo siento, están lanzando una bomba atómica verbal sobre una conversación que quizás solo requería un ajuste de prioridades. Es una respuesta desmedida diseñada para silenciar cualquier crítica legítima que pudieras tener tú hacia ellos. Además, estas señales de alerta revelan una falta total de interés en la resolución del conflicto.
Quien quiere solucionar un problema habla de hechos específicos. Me dolió que ayer no me llamaras. Quien quiere manipular habla de etiquetas globales, es que nunca me llamas porque eres un egoísta. La diferencia es fundamental porque los hechos se pueden cambiar o reparar. Pero las generalizaciones sobre el carácter solo sirven para condenar. Al detectar estas palabras en el discurso del otro debes entender que no estás ante una persona que busca entendimiento, sino ante alguien que está intentando ganar una batalla moral. La generalización es la muerte de la empatía, ya que reduce a la otra persona a un conjunto de defectos inamovibles, negándole la posibilidad de crecimiento o de ser vista en su complejidad humana. A largo plazo, vivir bajo el peso de estas señales de alerta destruye la seguridad en la propia voz. Empiezas a autocensurarte, revisando mentalmente cada frase para asegurarte de que no pueda ser convertida en un siempre o un nunca. Sin embargo, el esfuerzo es inútil, porque el manipulador no necesita una base real para usar estas palabras, solo necesita tu reacción. Reconocer que estas generalizaciones son fallacias lógicas y tácticas de presión te permite dejar de tomarlas como verdades sobre ti mismo. El contexto que el otro ignora es el que tú debes mantener firme en tu mente. Al identificar que el drama es una construcción artificial basada en la exageración, puedes empezar a desapegarte de la urgencia de defenderte y ver el comportamiento del otro como lo que realmente es, una señal clara de que la comunicación honesta ha sido abandonada en favor del control verbal. La reacción ante la corrección es el momento en el que la máscara de la supuesta confusión se cae por completo, revelando la verdadera naturaleza del conflicto. En una interacción basada en el respeto, cuando alguien malinterpreta tus palabras y tú ofreces una aclaración, la respuesta natural del interlocutor es el alivio, o al menos, la escucha atenta. Sin embargo, en la dinámica del manipulador verbal, tu intento de arrojar luz sobre tus verdaderas intenciones es percibido como una amenaza directa a su estrategia. En lugar de aceptar la rectificación, la persona opta por redoblar su postura, elevando la apuesta del conflicto a un nivel metafísico. Ya no solo discute lo que dijiste, sino que ahora pretende tener una autoridad superior sobre lo que tú mismo piensas y sientes. Esta es una de las fases más desorientadoras de la manipulación, pues el agresor asume el rol de telépata malévolo. Cuando tú dices no, lo que quise decir fue esto, el manipulador responde con frases como sé perfectamente lo que quisiste decir o ahora intentas arreglarlo porque te descubrí, pero tu intención real era herirme. Al acusarte de mentir sobre tus propios procesos mentales, el manipulador está invalidando tu autonomía como ser humano. Te está diciendo, esencialmente, que tú no eres una fuente fiable de información sobre tu propia conciencia y que solo él tiene la clave para descifrar tu supuesta verdadera maldad. Este ataque frontal a tu credibilidad personal busca que te sientas atrapado en una realidad donde no importa cuánto intentes ser honesto, tu verdad siempre será supeditada a su interpretación interesada. Al duplicar la apuesta, el manipulador bloquea cualquier salida lógica al problema. Si tú intentas explicarte con más detalle, él lo calificará de excusas o justificaciones baratas. Si optas por guardar silencio ante la frustración, lo interpretará como una confesión de culpa. Esta táctica crea un ambiente de absoluta impotencia. La persona no está escuchando tu explicación real porque su objetivo no es comprenderte, sino mantener la posición de superioridad moral que le otorga el papel de víctima ofendida. Escuchar tu aclaración significaría tener que abandonar el drama que ha construido, y lo que es peor para el manipulador, tener que reconocer que su acusación inicial era infundada. Para evitar esa humillación egoica, prefiere sostener la mentira de la distorsión hasta las últimas consecuencias, incluso si eso significa destruir la confianza en la relación. Esta señal de alerta es definitiva porque demuestra que no existe una voluntad de comunicación honesta. El hecho de que alguien se atreva a decirte qué es lo que tú realmente sentías o pensabas, ignorando tus propias palabras, es un acto de arrogancia psicológica extremo. Es una forma de luz de gas o gaslighting en la que se intenta erosionar tu confianza en tu propia percepción de la realidad. Con el tiempo, si te expones demasiado a esta reacción, podrías empezar a dudar de ti mismo, preguntándote si quizás, en algún nivel subconsciente, tenías las malas intenciones que el otro te atribuye. Ese es el triunfo final del manipulador, cuando logra que tú mismo te conviertas en el fiscal de tus pensamientos, aceptando su versión distorsionada como una verdad que tú simplemente eres demasiado cobarde para admitir. Por otro lado, esta reacción de redoblar la apuesta suele ir acompañada de una escalada emocional agresiva. Al verse acorralado por la verdad de tu explicación, el manipulador suele reaccionar con indignación, sarcasmo o incluso ira,
acusándote de querer manipularlo a él con tus aclaraciones. Es una inversión de la realidad tan completa que deja a la víctima exhausta. La explicación real, que debería ser el puente para resolver el conflicto, es dinamitada y convertida en una prueba adicional de tu supuesta falsedad. En este punto es vital reconocer que no hay palabras mágicas que puedan convencer a quien ha decidido no entender. La corrección no funciona con quien necesita que seas el culpable para sentirse a salvo en su propia narrativa de control. Finalmente, entender esta dinámica te libera de la responsabilidad de ser comprendido por alguien que utiliza la malinterpretación como escudo. Cuando notas que tu interlocutor rechaza sistemáticamente tus aclaraciones y prefiere aferrarse a su versión deformada de tus intenciones, has llegado al límite de lo que la comunicación puede lograr. No es que no te estés explicando bien, es que la otra persona está utilizando tu explicación como materia prima para fabricar más distorsión. Reconocer este patrón es la señal para dejar de suministrar información y empezar a proteger tu espacio mental, comprendiendo que tu verdad no depende de que el otro la valide o la acepte, especialmente cuando esa persona tiene un interés personal en ignorarla. La protección frente a la manipulación verbal exige un cambio radical en nuestra propia conducta, comenzando por el desmantelamiento de la creencia de que podemos convencer a quien ha decidido malinterpretarnos. La estrategia de protección personal más urgente es romper de raíz el ciclo de las explicaciones infinitas. Cuando nos enfrentamos a una distorsión de nuestras palabras, el impulso natural es hablar más, buscar nuevos ejemplos y refinar el lenguaje para ser comprendidos. Sin embargo, en el contexto de la manipulación, cada palabra adicional es como entregarle más munición al otro. Debes entender que el manipulador no padece una carencia de información, sino un exceso de intención. Por ello, la regla de oro es limitar tu aclaración a una sola vez, de manera breve, clara y neutral. Una vez que has expuesto tu verdadera intención, tu trabajo comunicativo ha terminado. El agotamiento que surge al intentar arreglar la percepción de otra persona es una señal clara de que estás perdiendo tu energía en un pozo sin fondo. Al limitarte a una sola explicación, retomas el control de tu dignidad. Si tras haber aclarado tu punto con frases como "eso no es lo que dije", "mi intención fue expresar mi cansancio", la otra persona insiste en su versión deformada, ya no estás ante un problema de comunicación, sino ante una decisión actitudinal del interlocutor. En ese momento, la responsabilidad de la falta de entendimiento recae exclusivamente sobre el otro. Aceptar esto es liberador, pues te permite soltar la carga de tener que hacerte entender a toda costa. La claridad no depende solo del emisor, sino de la voluntad del receptor de ser honesto, y tú no puedes forzar la honestidad en alguien que prefiere el conflicto. Esta estrategia requiere una gran disciplina emocional, ya que el manipulador interpretará tu silencio o tu negativa a seguir explicando como una confirmación de sus acusaciones. Es probable que escuches frases como "el que calla otorga" o "no tienes argumentos". No caigas en la trampa. Ese silencio no es una derrota, sino una frontera. Al no entrar en el juego de las explicaciones infinitas, estás comunicando que no otorgas validez a su narrativa distorsionada. Estás estableciendo que tu verdad no está sujeta a debate ni a la aprobación ajena. Mantenerse firme en una aclaración única y sencilla corta el suministro de energía que alimenta el drama innecesario, dejando al manipulador hablando solo con su propia invención. Para aplicar esto con éxito es vital aprender a identificar el punto exacto donde la conversación deja de ser un intercambio de ideas para convertirse en un juicio inquisitorial. Si notas que después de tu primera aclaración el otro duplica su apuesta o ignora lo que acabas de decir para volver a su ataque inicial, la persiana debe bajarse. No es necesario enfadarse ni gritar, basta con una frase final que cierre la puerta. Ya te he explicado lo que quise decir. Si eliges entender otra cosa, no puedo hacer nada más al respecto. Este cierre traslada la pelota al campo del otro y te permite retirarte con la conciencia tranquila. Estás aceptando la realidad de que algunas personas necesitan que seas el villano de su historia para justificar sus propias carencias, y que tú no tienes la obligación de participar en ese guión. A largo plazo, esta protección personal construye una muralla de autoconfianza que te hace menos vulnerable a los futuros intentos de control. Cuando dejas de explicarte compulsivamente, empiezas a confiar más en tu propia percepción de los hechos. Ya no necesitas que el otro confirme que eres bueno o que tienes razón para sentirte en paz. La validación interna sustituye a la aprobación externa. Este cambio de enfoque es devastador para el manipulador, cuyo poder reside enteramente en tu necesidad de ser comprendido. Al retirar esa necesidad, el manipulador pierde su palanca de control. La protección real no consiste en ganar la discusión, sino en negarse a participar en una que ha sido diseñada para que tú pierdas tu paz mental.
Finalmente es esencial rodearse de entornos donde la comunicación sea bidireccional y honesta para recalibrar tu sentido de la realidad. Pasar mucho tiempo con alguien que distorsiona tus palabras puede hacerte olvidar cómo se siente una conversación normal. Al practicar la estrategia de la aclaración única, también estás evaluando la calidad de tus vínculos. Las personas que te aprecian y te respetan valorarán tu aclaración y buscarán el entendimiento común. Aquellos que se enfurecen o redoblan la distorsión cuando intentas poner límites claros son los que revelan que su prioridad es el control y no el afecto. Protegerte es, en última instancia, un acto de amor propio que te permite discernir quién merece tu voz y quién solo merece tu distancia. Gracias por llegar hasta aquí, por interesarte en entender lo que está pasando más allá de los titulares y las apariencias. Si este contenido te ayudó, te abrió los ojos o simplemente te dio una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas y le des like. Tu apoyo permite que sigamos creando análisis profundos, claros y sin filtros. Nos vemos en el próximo video.